Ya más adelante le vamos a platicar de lo que sucedió en Nuevo León, le vamos a platicar de cómo interviene Rusia o cómo intenta intervenir Rusia en los procesos electorales, incluyendo el de México. Le vamos a platicar de la inseguridad que se vive en el país. Pero antes vamos a platicar con Santiago Taboada, candidato a la a gobernar la Ciudad de México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Santiago Taboada es el alcalde con licencia de la Benito Juárez aquí en la Ciudad de México y es el candidato ya, bueno, precandidato, todavía legalmente no es candidato, pero del Frente Amplio por México aquí en la Ciudad de México. Está con nosotros Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mi querido Jorge, muchas gracias. Un gusto acompañarte aquí y a todo tu auditorio. A ver, una elección que está competida, una elección donde los números, incluso de las encuestas, los polls y los que se hacen, te muestran prácticamente empatado con quien va a ser la candidata de Morena y sus aliados, con Clara Brugada. Están prácticamente en un empate técnico. Así es, pues mira, es un reflejo de lo que está pasando en la ciudad. La ciudad desde el 21 lo dijo, la ciudad quiere cambio. Hoy en día hay dos opciones en la ciudad. Y tiene que ver precisamente con dos personajes que gobernaron una parte de la ciudad durante 6 años y que precisamente hoy los resultados van a marcar lo que es la visión de ciudad, lo que quiere la gente en la ciudad, que es un modelo como el que tuvimos al frente de la alcaldía Benito Juárez con Santiago Taboada, con seguridad, con servicios públicos de calidad, con calidad de vida. Y de otra parte, el que representa la competencia, es decir, la candidata Morena, una alcaldía que hoy está inmersa en una crisis de seguridad. Hemos estado ahí, hemos constatado la falta de servicios y precisamente ese es el modelo, porque aquí se trata de borrar estas líneas y de emparejar la cancha, Jorge. Aquí se trata de cómo quieres vivir en la ciudad. No importa si vives en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente, es cómo quieres vivir. Y eso precisamente la gente en la ciudad quiere ver algo diferente. Ya son demasiados años, Jorge. El proyecto de cómo quieres vivir trasciende incluso las líneas de derecha e izquierda. Correcto. Son transversales. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quiere vivir un ciudadano de la Ciudad de México? ¿Con qué calidad de vida? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué posibilidades de trabajo, de inversión si tienes un negocio? Sobre todo el cómo quieres vivir con una palabra que no le han podido garantizar, que es calidad de vida. Sí, claro. Y esa calidad de vida, lo que tú decías, pasa por qué servicios de salud hoy públicos hay en la ciudad. ¿Qué servicio de transporte público? El más importante, el que mueve más gente. ¿Cómo está hoy el metro? ¿Cómo hoy es la realidad de una ciudad que prácticamente vive mucho peor que hace 20 años? Hoy en la Ciudad de México hay muchos menores márgenes de inversión, por ejemplo, pero no solamente de la inversión de grandes empresas. Hoy poner un negocio en la Ciudad de México hay un riesgo latente de que seas víctima de una extorsión. Que hoy lleguen y te digan hay un derecho de piso. Eso no queremos en la Ciudad de México. Me parece que precisamente lo que está en juego y en riesgo los próximos 6 años es el modelo de lo que decías desde el principio, cómo queremos vivir los próximos 6 años. A ver, ahora te pueden argumentar que la alcaldía Benito Juárez es una suerte de microcosmos con cómo sería San Pedro Garza en Nuevo León, una alcaldía con características muy específicas y que no toda la ciudad ni buena parte de la ciudad tiene esas características. Me parece que eso sería condenar a la ciudad a un modelo que está fracasando. Si bien Benito Juárez no es toda la Ciudad de México, lo que sí tenemos que hacer es que los servicios públicos se parezcan más a los de Benito Juárez que a los de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque precisamente la gente de esa zona de la ciudad y de muchas más, lo que buscan es que haya drenaje en sus calles. Lo que buscan es que haya una luminaria, lo que buscan es que haya un parque público, un deportivo público. Mira, te pongo un ejemplo en el tema de seguridad. El tema de seguridad, si bien pues dicen, bueno, es que hay un mando único,
¿Por qué en Benito Juárez sí funcionó un modelo de proximidad? Porque le invertimos en la seguridad, porque la seguridad no solamente se la dimos a quienes vivían en Benito Juárez. Mira, Benito Juárez de lunes a viernes recibe 2 millones de personas de población flotante. Tienes una de las líneas bancarias más importantes, tienes muchísima gente que va a las escuelas, a los centros comerciales, a los trabajos que hay ahí. Y no discriminas y dices, bueno, a esta gente le voy a dar seguridad. Le dimos seguridad a todos. Sí, y el mismo camión que sale de Seúl termina en Indios Verdes, ¿no? Es correcto. Claro. Bueno, las líneas del metro, la mayoría cruza por Benito Juárez. Y no es un tema de si es chico o es grande. Son modelos de gobierno que funcionaron. Y también lo quiero decir, con 7 veces menos presupuesto que el que tuvo Clara Brugada. Entonces ahí es donde empiezas a replantearte. ¿Por qué la ciudad sí requiere un cambio? ¿Por qué la ciudad sí está planteando hoy o está exigiendo a la gente? Tú decías al principio, prácticamente a 6 meses de la elección hay un empate. Porque la gente lo que sí está pidiendo en la ciudad es que no por la parte en la que vivas en la ciudad sea el servicio público que te toca. Eso la verdad es que me parece completamente injusto. Yo creo en un modelo que pueda ser y que pueda lograr emparejar la cancha. Pero emparejarlo hacia arriba, no hacia abajo. Es correcto. La igualdad para arriba, Jorge. Te van a acusar de aspiracionista, pero... El aspiracionismo para quienes vivimos en la ciudad es una condición. Pero es una condición de la Ciudad de México y de todas las grandes ciudades. Vivir en la Ciudad de México no es barato. Su transporte no es barato. Comer en la Ciudad de México no es barato. Lo que conlleva trabajar en la Ciudad de México no es fácil. Y por supuesto que todos los que vivimos en la ciudad aspiramos a que nuestros hijos vayan a una mejor escuela. Las escuelas públicas de esta ciudad están abandonadas. Los hospitales públicos no tienen ni médicos ni medicinas. El transporte público es una tragedia. La seguridad pública en verdad cada vez es mucho más complicado, que no te asalten. Bueno, la gente ya se acostumbró en esta ciudad a viajar con 2 celulares. El que sirve y el que no sirve, el que le llevan el chicharrón, ¿no? Sí, el que entrega, el que al final... ¿no? Todo lo que cuesta en esta ciudad ganarse y tener algo, es muy fácil que te lo arrebaten. Y eso no puede ser, insisto, un modelo que pueda perdurar 6 años más en esta ciudad. A ver, la ciudad está gobernada en últimas, bien, mal, regular, como todo lo que las características de los distintos gobernantes desde 1997. Correcto. Por una misma corriente política. Correcto. ¿No? PRD, Morena, pero la corriente política, los personajes incluso son el mismo equipo político. El mismo equipo político. Como quizás el caso de Mancera fue diferente en su momento, pero correcto. ¿Cómo cambias esa dinámica? Porque también es una dinámica de muchos años, una clientela electoral de muchos años que también se construye y muchos recursos que sirven para eso. Precisamente porque esa gente que formó durante mucho tiempo parte de esas clientelas, parte de esos sectores, hoy te dice, hoy mis condiciones son mucho peores. Te pongo el ejemplo del comercio en vía pública. Es una realidad en la ciudad que el comercio en vía pública, el comercio ambulante, pues forma parte de la economía de la ciudad, de la realidad de la Ciudad de México. Hoy te dicen, el gran problema es que haber crecido sin reglas nos ha provocado que no solamente vivamos a merced de lo que pide un gobierno, de lo que nos extorsiona un gobierno, sino también hoy ya del crimen organizado. Y esa es una condición que ellos no tenían hace 20 años. Hoy muchos de ellos lo que te dicen es, prefiero reglas, prefiero orden. Claro que tengo una actividad económica, comercial, formo parte de un sector productivo de esta ciudad, informal, pero productivo al final. ¿Qué es lo que busco? Que me garantices la posibilidad de trabajar con libertad. El gran problema en la ciudad es que las libertades, en muchos casos, se fueron restringiendo por optar simple y sencillamente en que si eres mi clientela, no eres mi clientela, si formas parte de mi grupo político, si no formas parte de mi grupo político. Y eso no puede pasar en una ciudad que la misma dinámica que tiene es precisamente hacia las libertades, hacia que la gente puede ejercer una responsabilidad económica, una responsabilidad social, por supuesto una responsabilidad política. Y eso es lo que han venido quitándole a la ciudad, simple y sencillamente por no pertenecer al grupo político gobernante. Ahora, la Ciudad de México es una ciudad, vamos a llamarla muy liberal. Correcto. En el mejor sentido de la palabra. ¿Tú cómo te ubicas ante esa posición liberal de la ciudad? Con muchos puntos que son controvertidos dentro del PAN, del propio PRI y demás.
las libertades, los temas de libertades individuales. Estoy hablando del aborto, el derecho de las mujeres, el derecho de la comunidad lésbico, gay, trans y demás. ¿Tú cómo te ubicas en ese sentido? Porque es uno de los temas que está en debate. A ver, primero yo soy un panista de otra generación, de otra edad, para empezar. Yo creo en las libertades, yo creo que ninguno de los derechos que hoy están en la ciudad, que inclusive están más allá de los gobiernos, están sancionados por la Corte. Ni siquiera estamos pensando en echar nada para atrás de lo que ya se tiene que conquistado en esta ciudad. Hay que ver para adelante. Lo que yo estoy planteando, por supuesto que no es ni restringir ni ir para atrás en ningún derecho. Lo que estoy planteando es cómo vamos a ver el futuro de esta ciudad en temas tan importantes del día a día como es la salud, la educación, el transporte público, la seguridad, el agua. La posibilidad que tengamos en esta ciudad de trabajar, de tener un ingreso, de poder llegar a la casa y no depender solamente de un programa social, sino de que el mejor programa social es el empleo. Sí, claro. Y obviamente que venga acompañado de apoyos a quienes más lo necesitan. Te pongo un ejemplo. Yo creo en los programas sociales, pero te voy a decir qué diferencia o cómo concibo un programa social que pueda también ayudar al bolsillo de la gente. Hoy los adultos mayores de esta ciudad reciben una pensión que está garantizada en la ley, pero ¿por qué no darles a esos adultos mayores, un sector vulnerable que ya dio demasiados años en su vida laboral, económica, familiar? ¿Por qué no darles la posibilidad de que tengan una medicina gratis y un médico gratis, como antes era el programa médico en tu casa? Precisamente porque ese sector, si tú le das estos dos elementos, que es la salud gratuita, como es la de un médico o la de una medicina, ayudas a la familia, porque hoy la mitad de la pensión de esos adultos mayores se la gastan en médicos o en medicinas. Claro. Entonces, si bien les va, claro, porque cualquier enfermedad grave, como también quitaste el seguro popular, tienes un problema terrible. Les arrebataste todo a quienes más lo necesitaban. Y precisamente lo que tienes que plantear es que estos sectores vulnerables los puedas acompañar, por supuesto, de una política social que también sea subsidiaria, pero que te permita de otro lado, con reglas, generar esos ingresos económicos para que este sector social tan vulnerado como son los adultos mayores o las personas con discapacidad puedan tener un acompañamiento del gobierno. El gran tema para mí es cómo le puedes dar mejor calidad de vida a la gente. Mira, van a poder decir muchas cosas, nada más que algo que no pueden sostener es que hoy la gente tenga mejor calidad de vida en la Ciudad de México. Hoy la gente no vive mejor en la ciudad. Por eso yo te decía que este modelo de el gobierno de Clara Brugada y del gobierno de Santiago Taboada tiene que ver con la calidad de vida. No tiene que ver con un asunto de derechas o izquierdas, tiene que ver con quién logró que en el lugar en el que se sostiene, o en el que vive la gente, o en el que pasa la gente, se pueden sentir con cosas tan elementales, seguros o en paz, o inclusive con una dimensión familiar, social distinta. Y eso no tiene que ver con tener dinero o no tenerlo. El debate es cómo quieres vivir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir y con qué resultados cada quien se asume? Oye, a ver, hay muchos temas que involucran a la ciudad. Te han hecho acusaciones Ernestina Godoy, la fiscal, creo yo que saliente ya de la ciudad. Afortunadamente. Pero sobre el tema del cártel inmobiliario y demás, ha habido incluso acusaciones que han terminado gestionándose en Colima, en cosas muy extrañas. ¿Cuál es tu situación en ese ámbito? Primero, muy tranquilo, porque si hay un candidato escaneado en esta ciudad, es tu servidor. Mira, en 3 años me espiaron. Ahí está el reportaje, el New York Times, un reportaje en donde hablan de que desde hace 3 años intervinieron mis teléfonos argumentando que yo estaba participando en secuestro y en desaparición forzada. Y en Colima. Y en Colima, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ni la chamba hicieron bien. Las solicitudes que le hicieron a la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar mis cuentas, las solicitudes que le hicieron a la Contraloría para investigar mi patrimonio, todo eso hicieron en 3 años. Y hoy estoy aquí encabezando la candidatura de este frente, la precandidatura de este frente, porque no tengo nada que esconder. Y yo a esta fiscal y a este gobierno no me le voy a doblar. Yo voy, como lo dije desde un principio, con la tranquilidad de que lo que me avalan son mis resultados. Y lo único que hice que enojó a la fiscal fue aspirar a gobernar la Ciudad de México. Y yo no voy a quitar el dedo del renglón de que esta ciudad merece un cambio, pero un cambio con futuro, Jorge.
Esta ciudad no está generándole a los jóvenes una expectativa de futuro, de crecimiento. Hoy pregúntale a un joven si tiene posibilidades de adquirir una vivienda cuando sale de la escuela o adquirir un buen empleo. Eso no está pasando. Adquirir un trabajo, claro, tener un trabajo. Claro, y eso no está pasando, y eso tiene que ver con un modelo que tiene que cambiar en la Ciudad de México. Por eso yo te digo, yo estoy tranquilo. Todas las acusaciones que han hecho en mi contra, en mi caso, ninguna se sostiene. Y por supuesto yo sí he podido acreditar que todo lo que han dicho son puras mentiras. Y por eso estoy aquí, tranquilo y muy contento. Oye, Santiago, se nos acaba el tiempo, pero va a haber dos grandes elecciones, muchas grandes. Esta es la elección más grande de la historia de México, pero hay dos elecciones paradigmáticas, la presidencial y la de la Ciudad de México. Correcto. La de la Ciudad de México con números mucho más cerrados, incluso en las primeras encuestas que tenemos en la presidencial. ¿Tú te sientes como un candidato que va a reflejar su campaña en el ámbito federal? Porque eso va a ser, va a ocurrir en los medios, va a ocurrir en muchos otros ámbitos, y lo que tú hagas aquí va a tener influencia en lo que ocurra en el resto del país. Sin duda la elección de la ciudad tiene un impacto nacional por lo que aquí se consume, por lo que aquí se tiene, por la influencia inclusive de los medios de comunicación nacionales. Yo lo que sí te quiero decir es que esta será una campaña de propuestas, de proyecto, de futuro, una campaña ganadora, una campaña que le va a mostrar a la gente no palabras, hechos. Son 6 años de gobierno de Santiago Taboada contra 6 años de gobierno de Clara Brugada. Y eso tiene que ser la carta de presentación de cualquier candidato que quiera aspirar a gobernar esta ciudad. Y me parece que en eso no hay un solo punto en el que Clara Brugada pueda sostener que es mejor gobernante que Santiago Taboada. Y precisamente de eso se trata la elección del próximo año, de cómo queremos vivir, hacia dónde va esta ciudad y precisamente qué resultados y qué calidad de vida le queremos dar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos en una ciudad que hoy no tiene rumbo. Santiago, mucho éxito. Gracias. En todo lo que viene será la primera de muchas pláticas que vamos a tener, porque estos meses que van a ser intensos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Mire, ya estamos, como decíamos, en el proceso electoral más grande de la historia del país. Viviana Belsazo entrevistó y realizó toda una investigación sobre cómo intenta penetrar la propaganda rusa, de hackers rusos, muchas variables en los procesos electorales y en las percepciones públicas en México y en el mundo. Vamos a esta historia, a este reportaje de mi compañera Viviana Belsazo. Una campaña masiva para desinformar se ha lanzado desde Rusia y está teniendo una penetración muy importante en América Latina. Funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguran que descubrieron esta operación rusa encubierta para confundir a la gente desde su fase inicial. Hoy se ha extendido a muchos países y esta propaganda se ha publicado en medios para crear falsas narrativas. Rusia busca el apoyo internacional tras la invasión que han hecho a Ucrania. En América Latina han encontrado un buen sitio para poder fabricar noticias falsas con contenido que les funcione, porque en América Latina la mayoría de los países son democráticos y pueden crear una noticia que se difunde en las redes y en los medios. Estas campañas las hacen por medio de bots y se crean artículos con inteligencia artificial para hacerlos llegar a miles de personas. Para que nos demos una idea de la magnitud de esta campaña hecha a base de mentiras y como propaganda prorrusa. Así trabaja. Tan solo Alexei Grolavsky, quien trabajó para el Kremlin en el área de Internet, tenía un presupuesto de unos $32 millones tan solo este año para las campañas que dejaran a Rusia como los afectados tras la invasión a Ucrania. Otro funcionario norteamericano con quien hablamos, James P. Robin, asegura que Rusia puede emitir la información que desee. El problema es que están engañando a la gente sin decir de dónde surge. El Kremlin tendría que hacerse responsable de esta información, pero lo que hace es divulgar noticias falsas sin citar a la fuente, que realmente es propaganda. Es difícil muchas veces saber de dónde surgen este tipo de informaciones, porque además están muy bien hechas. El gobierno ruso trabaja para que influencers, periodistas y académicos retomen la comunicación que ellos emiten, y decenas de personas serias e inteligentes han caído en el mal informar por esta situación. Rusia, como comento, busca apoyo para la guerra tras el conflicto que ha tenido con Ucrania y en el cual ha sido muy criticado.
Le cuestioné a otro funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos si esta forma de operar del Kremlin, distribuyendo información falsa como propaganda, podría utilizarse en las futuras elecciones de países de América Latina. Me contestó que no se sabe hasta qué punto Rusia pudiera interferir en las elecciones, pero lo cierto es que hemos visto cómo opera el Kremlin en nuestro territorio y ya lo han hecho en elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos cuando Trump obtuvo la victoria. Pero también en muchos otros procesos electorales. Está comprobada la participación rusa en el referéndum sobre la separación de la Gran Bretaña de la Comunidad Europea, el llamado Brexit, en un proceso para intentar separar a Cataluña de España, en las elecciones en Polonia y Ucrania, e incluso en los últimos comicios en Francia a favor del Frente Nacional de Marine Le Pen. El gobierno de Estados Unidos está verificando propaganda emitida para saber de dónde viene y si es confiable estos datos que se utilizan para engañar a la gente. El Kremlin hace todo lo posible para que voces expertas reproduzcan su información. Con esa finalidad, han entregado un sinfín de premios y reconocimientos a periodistas y comunicadores de diversos medios. Moscú se dice sociocultural de países que ellos ven como aliados, incluyendo México. Uno de los medios preferidos en ese sentido es la agencia Russia Today. Si Rusia busca implantar su mensaje porque busca aliados, ¿por qué no ayudaría con este mismo sistema a partidos políticos de distintos países para poder darle un vuelco a los resultados electorales? Un ejemplo expuesto por funcionarios norteamericanos es un medio de comunicación llamado Presenza. Según funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta agencia está vinculada con una operación informativa encubierta cuyo propósito es divulgar propaganda política rusa en Centroamérica y Sudamérica mediante artículos que en apariencia están producidos por agencias de medios locales y no por el gobierno ruso. Estas campañas de desinformación apenas comienzan. Rusia busca aliados y los candidatos que quieran ganar un puesto de elección popular fácilmente podrán ser auxiliados por Rusia y su gente, por supuesto si sus agendas son convenientes a sus intereses. Lo más grave es que lamentablemente estas campañas suelen tener éxito sobre todo en el ámbito de desestabilización política de los países hacia los cuales son dirigidas. En esta época no hay nada más importante en este ámbito que verificar la información que se emite para que no se convierta, conscientemente o no, en un espacio de desinformación. Este es uno de los grandes temas electorales que tenemos ya presente en el país. No es una especulación, es algo que ya existe, que ya está presente en nuestro país, como en muchos otros países, como estará presente en el proceso electoral de los Estados Unidos, como estuvo desde la elección del 2016, en la que ganó Donald Trump y hicieron una terrible campaña contra Hillary Clinton, y estuvo presente en la elección del 2020, estará también en la del 2024 en Estados Unidos y está presente hoy en México. La presencia de estos grupos, de estos personajes, la posición equidistante que tiene México ante el conflicto de Ucrania no es gratuita, es parte de este proceso político al que hay que ponerle toda la atención. Los medios de información tenemos una responsabilidad en ese sentido, que es verificar la información. Los consumidores de información tienen la responsabilidad, vamos a llamarla así, de consumir información verificada. Es uno de los grandes temas que vamos a tener en el proceso electoral. El otro gran tema de la semana, ya lo platicamos ampliamente en la mesa de República MX, es lo que ha sucedido en Nuevo León. Nuevo León tiene nuevamente a Samuel García como gobernador tras un fin de semana caótico en el que incluso hubo dos mandatarios, en realidad hubo uno. Luis Enrique Orozco era el mandatario real, el designado por el Congreso, y Samuel García se presentó y en los hechos usurpó funciones y desacató las indicaciones, las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cierto es que a esta altura Samuel García tuvo que dar marcha atrás en sus aspiraciones presidenciales, ya no es ni precandidato ni será candidato, se quedó en el Estado para evitar que Luis Enrique Orozco se quedara como interino, luego de ser designado por el Congreso Estatal, que es lo que establecen las leyes y lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue una crisis política generada por Samuel mientras el mismo Congreso Estatal este lunes aprobó su regreso
a la gobernatura. Regresa a la gobernatura, pero regresa a la gobernatura en medio de un enfrentamiento brutal con el poder legislativo local, con el poder judicial local, con los factores de poder muy importantes que hay en Nuevo León, con investigaciones abiertas por muchos casos, lo decíamos, el desacato, usurpación de funciones, este hecho que fue la invasión al Congreso de Nuevo León cometido por integrantes del Movimiento Ciudadano e investigaciones anteriores que ahí estaban presentes, que habrá que ver si no se detonan ahora. Bueno, esa es la situación en Nuevo León, creo yo que dilapidó todo su poder político, su capital político en unos pocos días, en unas pocas semanas, Samuel García. A ver cómo le van los próximos días. Ya nos vamos, mañana ya estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.